Como bien decíamos, este tipo de medidas, este grupo de medidas son datos que corresponden a la parte central, ¿sí? En un conjunto de datos, pues de ahí su nombre, ¿no? Medida de tendencia central, ¿sí? Que en ocasiones, pues se dice que se pueden condensar en un solo valor, dado que, pues están alrededor de ellos. Ahorita vamos a ver algunas características, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Pues en ocasiones coinciden lo que es la media, la mediana y la moda, que son estas las medidas de tendencia central, ¿sí? Y son datos que nos sirven, pues nos sirven mucho, nos dan mucho apoyo en cuanto a la distribución, ¿sí? Ahí los tenemos, ¿no? Bueno, la media aritmética o media, pues es de la más conocida, ¿no? Realmente es un promedio, es de las que más usamos, ¿no? Entonces, nos vamos a revisar esa parte. La fórmula, que aunque se vea, pues a lo mejor por ahí un tanto difícil si no estamos acostumbrados, pero esta es la media para datos no agrupados. No agrupados es cuando tenemos los datos sin clasificar, o sea, sin la tablita que nosotros hicimos. Y agrupados, para cuando ya están en la tabla, la fórmula es diferente. No solo para la media, sino para las demás medidas, ¿no? La mediana también y la moda. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Pues esta fórmula, si es que no estamos muy acostumbrados a los símbolos, pero nos representan la media de conjunto de datos, va a ser igual a lo que resulte de esta operación, ¿verdad? Tendríamos que sumar todos los elementos o todas las frecuencias, desde el primero hasta n, a eso es lo que se refiere esta parte. Y después dividirlo entre n, o sea, básicamente sumar todos y dividirlo entre los que son. Eso es lo que hacemos para los datos no agrupados, ¿sí? Entonces, si lo vemos en el ejercicio, ¿cómo, cómo sería esto? ¿Cómo se traduce, verdad? Pues digamos que voy a poner por acá, son medidas de tendencia central. En este caso son para datos no agrupados, que no tienen nada que ver con DNA, ¿no? Vamos a poner por acá, va a ser la media, mediana y la moda. Son los tres. Esos son para datos no agrupados, y para datos agrupados lo vamos a hacer también enseguidita, ¿no? Sí, ¿alguien levantó la mano? Profe, disculpe, lo empezamos a hacer, pero en la primera actividad que estuvimos la semana pasada o en la tarea. Es el mismo ejemplo de la semana pasada, lo pueden hacer pues en la tarea, si quieren, lo hicieron los dos, ¿no? Sí. Se van a entregar para si lo pueden ir haciendo, se van a entregar para los dos, ¿no? Haga de cuenta que los mismos ejercicios que ya entregaron, se le va a agregar esto y va a ser la siguiente entrega. Ok, a los dos. ¿Sí? Ok. Entonces lo pueden ir haciendo ahí. Perfecto. Entonces son medidas de tendencia central, lo vamos a obtener para datos no agrupados y para agrupados. ¿Sí? Entonces, aplicando la primera fórmula para datos no agrupados, entonces, ¿cómo obtendríamos la media? Digamos que puedo incluso aplicar la función suma, ¿no? La voy a teclear así. Voy a sumar todos los datos desde el primero hasta el último, ¿verdad? Ahí está. Entonces, fue el rango que puse. Pero para no estar sumando uno por uno, ¿no? Y una vez que los tengo, lo voy a dividir entre la cantidad de datos. Por acá tengo n. Por acá puse n, 75. Entonces, es mejor elegir ese. Y ahí tengo la media de datos no agrupados, perdón, es 170.37. Entonces podemos ahí reducirle los decimales. ¿Sí? Esa es para datos no agrupados, que salen de esta lista. Esos son los no agrupados, ¿verdad? Son los datos directos.
Igual podríamos sumar de uno por uno, después dividirlos, pero bueno, ya lo tenemos. Luego viene los datos agrupados, ¿sí? Los datos agrupados, la fórmula es pues algo similar, ¿sí? Pero vean que tenemos aquí la descripción de cada uno de los elementos. Aquí participa el punto medio de la clase, el M subíndice I, o la marca de clase, que es lo mismo, punto medio. El FI, frecuencia absoluta de esa clase o la clase I, y la cantidad de clases, que esos elementos ya los conocemos. Entonces, ¿qué me dice esa fórmula? ¿Qué me dice esa fórmula? La voy a poner aquí a un ladito. Esta es la fórmula. Entonces, si yo voy a sacar la media, por ejemplo, puedo ir desglosando sus elementos. Yo sé que ocupo la marca de clase. La marca de clase, vean, la fórmula me dice, voy a sumar, vean aquí en pantalla, por favor, voy a sumar desde el primer elemento hasta el elemento K, o sea, todas las clases, pero esos deben de estar multiplicados. La marca de clase, lo que es el punto medio, por la frecuencia. Entonces, para esta parte de la operación en el numerador, yo puedo agregar fácilmente, aprovechando las bondades de Excel, puedo aplicar el MI por FI. Entonces, ¿qué hago? Es la marca de clase que ya tengo aquí por la frecuencia, ¿no? El FI. Entonces, de estos, ocupo aplicarlo a todos. Entonces, lo voy a copiar la fórmula. Vean, eso es lo que hice ahí, multiplicar MI por FI en cada uno. Porque me dice que es desde el primero hasta el último, hasta el K. Ahora bueno, desde el primero hasta el K, pero también me indica una suma aquí, perdón. Entonces tengo que sumar todas estas multiplicaciones. Entonces, pues, bueno, me tomo de la autosuma y rápidamente veo que son 12.583. Ya tengo lo del numerador, eso nada más lo divido entre n. Entonces, si ya tengo los datos, la media para datos agrupados va a ser igual, ojo, a esta suma que tengo acá ¿verdad? Entre n. Voy a tomar el mismo de acá arriba, es 75. Y vean, ahí está la media de datos agrupados. No sé si hay alguna duda ahí, algún comentario. Sí, doctor. Disculpe. Sí. Una que puso MI por FI, ¿cuál fue la casilla que seleccionó? Ajá. Acá. Aquí. MI por FI. Aquí yo le puse MC por marca de clase, pero es como igual, ¿no? Si fuera MI. Ok. En esta parte, ¿no? Si usted le quiere cambiar al M es pues más que nada del punto medio también. Por punto medio. También se le conoce como punto medio. Entonces, es este de aquí por la frecuencia, que es el FI, aquí está arriba, ¿no? Ok, gracias. Entonces, cada uno de esos elementos se van a multiplicar, al final los sumamos. Es lo que nos está indicando aquí, ¿no? Nos indica una multiplicación de MI por FI, pero al final ocupamos la suma de todos ellos. Pues vean, ¿por qué creen que sale distinto aquí? Disculpe, doctor. Sí. Bueno, profesor, al final en el renglón de 9, ¿no debería de ir una suma extra? Una multiplicación de 192 por 1. Estoy viendo que están los 12.583, que es la suma completa, Sí. y eso no debería ir uno abajo. Es cierto, tienes razón. Este va aquí y aquí me faltó una, ¿no? Entonces, déjenme ver si se hizo bien la suma. No hay que recorrerla más. Pero hay que ampliarla más que recorrerla, ¿no? Ahí está. Es cierto, ¿no?
Entonces, aquí es la celda O26 y acá está, ahí está ya, O26. Es la ventaja de usar Excel. Y ahí nos dio casi igual, ¿eh? No lo noté de momento, gracias, qué bueno que se dio cuenta, porque si hay una variación, no me daba cuenta que era más amplia. Pero básicamente están igual, ¿no? Qué bueno que se dio cuenta. Porque son con todas las clases, realmente lo que nos está indicando aquí, desde I1 hasta acá, que son todas las clases, ¿no? Entonces, de la primera hasta la última. Y yo no había hecho la última. Lo había llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, ahí está. Era para ver si se daban cuenta, ¿verdad? Nadie se había dado cuenta. Entonces, esta es la suma de lo que nos interesaba. Y ahí quedó. Tenemos la media para datos no agrupados y la media para datos agrupados. Entonces, nos pasamos entonces a la mediana, ¿sí? La mediana, a diferencia de la anterior, pues es la que ocupa el valor central, ¿no? De la posición central, perdón. Entonces, la anterior es un promedio, digamos que se hace un balance entre los más grandes y los más pequeños y pues quedan, digamos, proporcionales, ¿no? Pero en este caso, la mediana es la que ocupa el lugar central una vez que están ordenados los datos, ¿no? Ya sea de manera ascendente o descendente. Entonces, el valor central, independientemente de cómo estén ordenados, debe ser el mismo. Por lo tanto, divide el conjunto de datos en dos partes iguales, ¿sí? Divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Debemos de tenerlo claro porque en ocasiones, se presta confusión, ¿no? Pero pues simplemente debemos de pues poder identificar la diferencia. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Bueno, tenemos las fórmulas para datos no agrupados, y para datos agrupados. Aquí hay algunas consideraciones. Si el conjunto de datos es impar, ¿cómo encontramos esa posición central? Pues bueno, pues sacaríamos n más 1 entre 2. Ese es el dato que ocupa la posición central, ¿verdad? Esa es la posición. Entonces, vamos a ir al ejemplo y vamos a ver si nuestro conjunto de datos es par o impar. Entonces, yo aquí tengo n es 75, yo sé que es impar. Entonces, ¿cómo encuentro la mediana de datos no agrupados? Entonces sería igual, como es impar, va a ser 75 más 1 entre 2. Ahorita abro el paréntesis de allá, ¿no? Entre 2. Pero el resultado va a ser la posición. O sea, va a ser el dato 38. Ojo. ¿Sí? Esa es la posición de ese dato, el que me está dando esa, este de aquí, ¿no? Entonces, yo voy a revisar, lo voy a contar, el dato 38, estos ya están ordenados, acuérdense. Entonces, vean ahí donde dice recuento, bueno, se ve pequeño, hasta el dato 38, voy a llegar hasta el 37, hasta ahí son 37, si se fijan acá, a ver si se ve. Entonces, el dato 38 va a ser este. Ese dato, bueno, no lo voy a marcar ahí. Esa es la posición 38. Y se supone que los datos están divididos en dos partes. Si hasta aquí fueron 37, de aquí en adelante deben de ser 37 también. Vamos a ver. Ahí está, son 37. Entonces, la mediana es el que ocupa la posición 38. Entonces, es la posición, ojo, 38 de los datos. ¿Qué valor corresponde? A 171. Pero la posición es
La 38 fue lo que me dio aquí. ¿Sí? Entonces, la mediana de datos, lo voy a poner yo creo acá a este ladito, ¿no? Es la posición 38 y entonces decíamos que es el 171. 171. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Sí. En este caso, gracias, en este caso fue o es un dato que, o un conjunto de datos que es impar, son 75. Si fuera par, pues entonces el aplicar esa misma fórmula, pues no nos daría entero, ¿no? Por lo tanto, la mediana será igual al promedio de las dos posiciones centrales. ¿Sí? En caso de que fueran 80, pues lógicamente va a haber dos datos en el centro. Elegimos esos dos y sacamos el promedio. Sería el otro caso que no nos tocó. ¿Sí? Pero para datos agrupados es diferente. Vean que pues ya se ve más interesante ahí la fórmula, ¿no? No está complicada, aunque pareciera, ¿no? Lo que tenemos que hacer más que nada es desglosar cada uno de los elementos. Cada uno de estos elementos es la manera más sencilla de que podemos, o en que podemos llegar a ese resultado. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, igual voy a copiar la fórmula y me la voy a llevar para que esta ya pasó. Para que podamos estar revisando ahí, ¿no? Todos estos elementos los vamos a ocupar para la mediana de datos agrupados. Y para la mediana de datos agrupados, yo voy a ocupar primero la posición n entre 2, ¿sí? Entonces, es la posición n entre 2. La posición n entre 2 va a ser igual a 75, que es n entre 2. Ahí está. Me da 37.5. Eso es lo primero que debo de saber. Ahorita la vamos a checar por qué. ¿Sí? Porque, bueno, eso me dice cuál es la clase mediana. Entonces, lo primero que tenemos que ubicar aquí, hay una clase que contiene la mediana, y ¿quién me lo dice? Pues al hacer esta operación. ¿Sí? El n entre 2 es el 37.5. ¿Dónde lo ubico la clase mediana? Porque, vean, es para datos agrupados. Vamos aquí. Entonces, la clase que contiene la mediana, yo la ubico cuando en las frecuencias acumuladas busco el 37.5. La clase que la contenga, ojo. Frecuencias acumuladas, hasta aquí van 2, hasta aquí van 8, no llega al 37, hasta aquí van 17, 32. El que contiene al 37 es el 57, se pasa pues casi por 20, ¿no? Pero es el que lo contiene, el 32 no llega. Entonces, digamos que esta es la clase de la mediana. Podemos poner una marquita por ahí, ¿no? Esa me interesa, esa es la clase de la mediana, o a un lado de aquí. Por ejemplo, aquí, clase de la mediana, ¿no? Quieren ponerlo así. Entonces, alguna marquita por ahí para saber que esa es la clase de la mediana. Lo siguiente es establecer cada uno de estos elementos. El LM es el límite inferior de la clase mediana. Vean por qué teníamos que conocer la clase mediana. El LM es límite inferior. Entonces, si esta es la clase mediana, el límite inferior es 170. Entonces, aquí voy a poner LM es igual a 170. ¿Sí? Luego, tengo, vean, el n entre 2 ya lo tengo. El F, vean que es una F mayúscula. Una F mayúscula me representa unas frecuencias acumuladas. Dígame, Clarisa. Doctor, ¿puede repetir lo de LN? Es que
LM, LM, sí, sí. LM, si nos vamos a la descripción en la presentación, que es lo más sencillo, LM, aquí viene, ¿no? Dice, límite inferior de la clase mediana. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es nuestra clase mediana, y aquí la marcamos en azul, y aquí le puse KMD, ¿no? Esta es la clase mediana, es las estaturas de 170 a 174. Tiene dos límites, esta clase tiene un límite, el inferior 170, el superior 174. Entonces, ¿qué me dice el LM? Límite inferior de la clase mediana. Entonces, por eso 170. Y yo reviso en la clase mediana, el límite inferior es 170. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Entonces les decía, en el fxm-1, ojo ahí, f me representa una frecuencia acumulada, porque es una f mayúscula, ¿se fijan? Y el x me representa una clase, y el m-1 se refiere a la anterior. Si vemos la descripción, es fxm-1, subíndice m-1. Frecuencia acumulada, ojo, de la clase anterior a la clase de la mediana. Un juego de palabras, ¿no? Frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Entonces, clase mediana, ahí está. Frecuencia acumulada es esta, pero me dice la anterior es 32, vean. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a poner, ¿quieren que sí o que no? No, dijeron que sí. Ok, gracias. Era broma, ¿eh? Entonces, fxm-1, ¿no? Lo voy a poner así directo, sin índice, porque no me va a salir, ¿no? Entonces, ahí se me olvidó. ¿Cuánto era? 32, ¿no? 32. Lo estamos haciendo así por más facilidad, ¿no? Ya después, ustedes que ya lo dominen y todo, pues lo van a hacer hasta sin fórmula. Vean que el denominador es una F minúscula, lo cual representa una frecuencia absoluta, ¿sí? Y el XM me representa de la clase mediana. Vean que no tiene -1, por eso en el -1 era anterior. Aquí es FXM nada más. Entonces, vamos a verlo. FXM, frecuencia absoluta de la clase mediana. O sea que es en la misma clase mediana, pero lo que a mí me interesa ahí es la frecuencia absoluta, el FI, 25. ¿Sí? Clase mediana, frecuencia absoluta. Entonces es 25, el FXM. Es minúscula FXM. Cierra. Entonces dijimos que es 25. Y ya nada más me falta el CM, que el CM es más sencillo. El CM es la amplitud de la clase, si no me equivoco. Ahí está. Amplitud de la clase mediana, pero acuérdense que las clases, pues todas son iguales, ¿no? Las clases, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, bueno, pues pueden darse ahí situaciones donde las clases no queden iguales, pero en nuestro caso sí lo hicimos pareja, ¿no? Todas las clases las hicimos iguales. Entonces, por aquí tenemos la amplitud de la clase. ¿Sí? ¿De cuánto nos quedó? 5. De 5. Ok, quedó de 5, entonces, pues así de fácil y sencillo, ¿no? O sea, va a ser de 5. La amplitud de la clase es 5. Y vean que ya tenemos todos los elementos para aplicar esta fórmula. Nada más tenemos que, pues, tener cuidado de aplicarla. Es LM, ahí está. ¿Sí? Es lo primero. Le voy a sumar. Y noten que ahí ya va el quebrado. ¿Sí? Es n entre 2 menos fxm menos 1. ¿Sí? Entonces, pues ahí puedo abrir un paréntesis, yo creo que sí.
Y voy a poner el n entre 2, aquí está, menos el fx m menos 1, que es 32. Ese yo creo que lo voy a cerrar ya. Pero ahí va la división. La división del fxm. fxm. ¿Sí? A su vez, toda esa parte se va a multiplicar por cm. Ojo, voy a abrir otro paréntesis para que todo ese resultado se multiplique por cm. Vean. Entonces, ya está nada más cm. ¿Sí? ¿Sí me siguieron? Contamos hasta 3. 1, 2, 3. Ahí está. 171.1. Pues bueno, está muy cercano. Creo que esta vez sí le atiné. ¿Cómo ven? Entonces, no sé si quieran repasar la fórmula o quedó ahí bien. Hay que tener cuidado nada más de aplicarlo. Realmente aplicamos esto, pero como ya tenemos por aquí desglosados cada uno de estos, pues ya no es tanto problema, ¿no? Entonces me da 171.1. ¿Por qué se da la variación? Les preguntaba hace un momento. Pues bueno, acuérdense que los datos ya están procesados respecto a los datos no agrupados, que son, digamos, los datos vírgenes, y aquí ya están procesados, pues lógicamente hay una pequeña variación de los datos, no muy mínima, pero ahí está, que pues no es significativa. ¿Dudas? Continuamos. A ver, Keila. No, creo que no. Yo sí. Es A que ver, Keila, sí. cuando hizo la fórmula de la media, mi computadora se trabó y no alcancé a ver cómo la hizo. ¿La podría repetir? La media de datos agrupados. De las dos, de datos 70. agrupados y datos no agrupados. ¿Las dos? Ajá, por favor. Ok. Sí, la vemos rapidito. La media de datos agrupados, yo hice, primero acuérdense, es sumar todos los números. Entonces utilicé la función suma y le puse el rango. Entonces, todos los datos son no agrupados, ¿no? Son los datos todavía en original, los datos vírgenes. Entonces, ya está ahí. Ese me da la suma, pero acuérdense que es entre n, eso me dice la fórmula. Entonces, básicamente es sumar todos y dividir entre los que son, ¿no? Ahí está. Entonces, 170.37. Esa es la media de datos no agrupados. Entonces, nada más por ahí ya reduje decimales, ¿no? ¿Está bien ahí? Y luego, para la media de datos agrupados, por acá tenemos la fórmula, es esta, media de datos agrupados. La media de datos agrupados, vea, me dice que debo de multiplicar la marca de clase por la frecuencia en cada clase. Entonces yo agregué una columna aquí que puse MI por FI, que es esto, MI por FI, y multipliqué, vea, hice esto, igual, aquí lo tenemos como MC, ¿verdad? Pero ese es la marca de clase o punto medio que también se lo conoce. ¿Sí? Entonces, si le quieren cambiar aquí a MI, no hay problema. Entonces, es cada marca de clase por su frecuencia, que es el FI, este FI minúscula, ¿no? Pues ahí está la primera. La aplicamos, ahora sí la aplico toda, ¿no? Se me había pasado una hace rato. Y finalmente de ahí lo que ocupo, ya hice las multiplicaciones, pero me falta la suma de todos los elementos. Esta sigma me indica que voy a sumar todos los elementos desde el primero hasta el último que es acá, ¿no? Entonces aplico autosuma rápidamente. Ahí está. Obtengo esa suma y la manera en que obtuve ese 170.33 es
con este dato que ya está aquí, me representa todo lo del numerador. Y lo voy a dividir entre n. Entre n nada más, ¿no? Que son 75. Hay que tomar el 75 de ahí y no poner el número, ¿no? Y ya tenemos 170.33. En este caso no se ve por... Ahí está, no había espacio, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ya repasado el datos agrupados y no agrupados, ¿no? Ahora sí, digamos. Ok, Sí, gracias. ya quedó. Ok. Pues ahí vamos, voy a guardar, no sé que se me apague o algo. Nada más nos queda la moda, ¿sí? ¿Quién no quiere estar a la moda, verdad? ¿O quién no está a la moda? Todos claro, está a la moda. Bueno, los que, como dicen luego, ¿no? Nos acomoda o podemos, ¿verdad? Porque algunos no podemos de repente, entonces, pues bueno, ya es otra cosa eso. La moda, pues es la más conocida por eso, ¿no? O no se nos olvida, yo creo. ¿Sí? Pero bueno, es la observación, si es para no agrupados, o clases, si ya están agrupados, que contienen la mayor frecuencia en el conjunto de datos, o sea, el que más se repite. ¿Sí? De ahí que puede haber una sola moda, puede haber dos o más de dos, ¿no? Ya tres o más son multimodal. ¿Sí? Y es la única que se puede determinar por datos de tipo cualitativo. O sea, cuando no son números. ¿Sí? Si estamos hablando de marcas, pues ¿cuál es la marca que más se repite? Sí podemos decir, ¿no? Entonces, esa es la moda. Pero no podemos sacar la mediana. ¿Sí? No podríamos sacar la media de esa manera. Cuando son así, ¿no? Cuando son números, pues no hay ningún problema. Cuando es cuantitativo. Bueno, no vamos a ir a lo bueno, que son los cálculos. Para no agrupados, pues no hay tanto problema, ¿no? Es el que más se repite. Pero para agrupados, pues sí, hay que aventarnos por aquí un round con estos numeritos, ¿no? Vamos a ver cómo es eso, entonces. Aquí en la, por simple observación lo podemos hacer. Hay funciones que te lo determinan también en Excel, pero pues vamos a revisarlo, ¿no? Es casi como una carrera, ¿no? Le gustan las carreras de los quintles, pues bueno. Es, digamos que si yo empiezo a recorrerlo, ya están en orden, el 150 se repite una vez, porque es sin agrupar, ¿no? 154, pues también van empatados hasta ahorita. 155 también, 156, 57, 58. Aquí el 159 ya va ganando, ¿no? Ya lleva la moda respecto a las anteriores, porque se repitió dos veces, 61, 62, 2. Aquí sería bimodal, porque va el 62 en igual de veces, ¿no? 163 ya lleva la moda porque es tres veces. 164, 65 no, 66 también es tres veces, 67 es tres veces, véanlo, 68 creo que ya ganó también tres veces, 69 3, ganó son 4, ya ganó 69, y no se me pasó ninguno, ¿no? ¿Me van siguiendo? Son 4, 1, 2, 3, 4, 5, ya ganó 170, creo que ahí se va a quedar. Ok, 170 y 74 son 5. A ver, 2, 3, 4, 5, son 5, 170. 171, a eso se refería, entonces son 5. 2, 3, 4, 5, ahí está. Son 5, también 3 dijo. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, bueno, ahí se quedó. El 6, 7, 8, pues ahí está, tiene razón. Entonces, así como menciona Paola, del 170 al 174 son los que tienen la moda. Todos se repiten 5 veces, entonces sería multimodal. Digamos que aquí es
multimodal, ¿no? ¿Quiénes son? 170, 171, ¿verdad? 172, 173, 174. Pues depende de lo que estemos haciendo, pues tendrá que especificarse o tal vez no. Las modas, ¿no? Entonces, esos son los que se repitieron. Entonces, la moda en datos agrupados, perdón, no agrupados, es multimodal. En datos agrupados, pues vamos a ver qué sucede ahí, ¿no? Esto es de por acá. Y ese yo creo que lo vamos a recorrer también aquí para que no nos haga ruido. Para continuar con la moda, que es el último que nos queda ya, ¿no? Entonces vean la fórmula de la moda. No está realmente tan complicada. No está tan complicado, es más lo que aparenta, ¿no? Es más lo que aparenta de lo que es, lo que realmente es. ¿Sí? Bueno, y también está de moda la delta, ¿verdad? ¿Será? Se está volviendo moda. ¿Mande? Desafortunadamente sí. Sí, ¿verdad? Afortunadamente sí. Ahorita que estamos aquí en la moda. Pero bueno, pues hay que hacer lo que nos toca, ¿no? Para eso. Ok, bueno, igual hay que desglosar todos los elementos. En este caso no es LM, aquí le llaman lim, pero se refiere a lo mismo. Límite inferior de la clase modal. La delta 1, ojo aquí porque también es como juego de palabras. Bueno, vamos a sacar yo creo primero el límite para explicar las deltas y van a ver que es más sencillo, ¿no? De hecho es más sencillo que los anteriores. Nada más que la delta parte de qué modo ahorita pues espanta más, ¿no? Entonces, o si ya lo sacaron, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Bueno, lo primero que debemos determinar la clase de mayor frecuencia o la clase modal, así como lo hicimos en el anterior con la mediana, pero la clase modal. En este caso, la clase modal, pues es por observación, la que más se repite. Entonces, si yo me voy a las frecuencias, ¿cuál es la clase que tiene la moda? La clase modal, vean, que es 170, 174 y coincide, miren, con esto. ¿Sí? 170 a 174. Entonces, aparte de ser la clase de la mediana, también es la clase modal. ¿Sí? Sí, dígame. Profe, ¿y es pura coincidencia o la clase modal va a ser la que siempre tenga como la mayor frecuencia absorta? Bueno, no es así coincidencia. ¿Ha escuchado o alguien ha escuchado de los datos sesgados? Sí. ¿Saben a qué se refiere? Sí. ¿A qué se refiere cuando dicen datos sesgados? ¿O qué significa? Escuché ordenados. Ah, o sesgo en los datos, ¿no? Es el error, ¿no? Que hay. Entonces, El error. como un margen. ¿Alguien más? A ver, déjame ver si alguien más tiene otra idea. Es como lo que está desproporcionado, ya sea a favor o en contra. Está desproporcional. Pues sí, podríamos decirlo.
Digamos que es cuando se selecciona de manera errónea ciertos sujetos y se lee, y por lo tanto tenemos datos pues que no coinciden del todo a como quisiéramos, o sea, no se seleccionaron de manera adecuada. Si no se seleccionan con cuidado, pues entonces dice que hay un sesgo y los datos no van a, digamos que no van a cumplir con ciertas propiedades, entonces se van a inclinar hacia un solo lado. En este caso, de acuerdo a la pregunta que hizo su compañera, quiere decir que los datos no van a estar sesgados porque vean, está coincidiendo, se fijan 170, 171 y estos van en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, prácticamente me van a salir igual. Ahorita lo vamos a ver aquí en la moda de datos agrupados, que me debe de salir un valor muy cercano a los dos que tengo arriba. Seguramente así va a ser. Entonces, quiere decir que esos datos están bien seleccionados. Entonces, no hay un sesgo ahí. ¿Sí? Entonces, no es tanto que sea coincidencia, es que los datos están bien seleccionados, por eso me da eso. Eso, el cumplir con ciertas propiedades, pues ya me da pie para otro tipo de análisis que vamos a ver más adelante. Y ahorita que lo saquemos les comento, ¿no? No sé si hay alguien que tenga alguna otra duda o que quiera comentar algo al respecto. No sé si quedó claro ahí. Si me expliqué, ¿no? Ok. Entonces, estábamos en la moda y iba a pegar la fórmula. No sé si ya la copié. Aquí está. Entonces decíamos que primero íbamos a determinar la clase modal. Ya nos dimos cuenta que el que tiene más frecuencia con 25 es 170 a 174. ¿Sí? 170 a 174. Entonces, esa es mi clase modal. Lo primero que tenía que determinar era mi clase modal. Entonces, ahí está. Lo voy a marcar si quieren igual, ¿no? O lo resalto con algo. Yo creo que así no, porque se va a confundir ahí en el color, la letra. ¿No? Así, negrita. Es nada más por marcarlo. Entonces, mi clase modal, voy a determinar los elementos. Para la moda de datos agrupados, entonces, voy a determinar lim, que ya lo tenemos, ¿no? En vez de lm, como acá enseguida, como allá enseguida, es también el límite inferior de la clase modal, nada más que aquí se le denominó lim. Entonces, de hecho va a ser el mismo porque está en la misma clase, 170, ¿no? Entonces va a ser 170, ahí está. Luego, el delta 1, voy a poner así para no batallar con los símbolos. Aquí es donde viene el juego de palabras, porque dice, vean, la diferencia que hay que calcularla entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior. ¿Sí? Frecuencia absoluta y la anterior. ¿Cuánto es la diferencia? 10. 10, correcto, gracias. Entonces aquí es 10, ¿no? Bueno, si quieren ponemos la fórmula para que no se nos olvide. Igual 15 menos, al revés, ¿no? Salió peor. Entonces 15 menos 25, porque, bueno, claramente lo dice ahí. ¿Es igual? Ahí está.
A ver si ahora, ¿no? Pues ahí está 10. Y luego viene, bueno, este del denominador es igual. Del 1 ya lo tenemos. Ahora delta 2. Delta 2, vean cómo cambia. Delta 2, diferencia entre la frecuencia de la clase modal, pero ahora es la posterior. Entonces, ¿cuánto tenemos en la posterior? Aquí va a ser el delta 2. Va a ser igual entre la clase modal y la posterior. Entonces serían 25 menos 8. 17, ¿no? ¿Qué me falta? El CM, pues es la amplitud de la clase, si no me equivoco. Y la amplitud de la clase debe ser de 5. Ahí está, amplitud de la clase. De la clase modal, pero todas las clases son iguales. ¿Sí, Jonathan? Disculpe, doctor. Bueno, ¿me podría repetir las formas de sacar D1 y D2? Es que se me desconectó y ya me perdí. Claro. D1 y D2. Nos basamos en la descripción. ¿Sí? El D1 dice, es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la anterior. ¿Sí? Esta es mi clase modal. La frecuencia absoluta es 25 menos 15. De 25 menos 15 me da 10. Ahí está. ¿Sí? Y para la segunda, pues vendría a ser lo mismo, pero aquí fue la diferencia hacia atrás y aquí es hacia adelante. Sería para la delta 2, la diferencia entre la frecuencia absoluta, que es 25, de la clase modal, y la posterior. Entonces 25 menos 8 me da 17, ¿no? Ahí está, y el CM pues ya lo teníamos. Ya nada más nos faltaría aplicar la fórmula. Hay que tener cuidado de aplicar la fórmula. Es igual a LIM, que es 170. Ahí voy a sumar, ojo, LIM, sumo. Aquí va en el numerador, pues nada más la delta 1. ¿Sí? Y eso es dividiendo al resultado de delta 1 más delta 2. Aquí sí voy a abrir paréntesis. Delta 1, de nuevo, más delta 2, cierro paréntesis. Ahí está, ya tengo listo el quebrado, pero ahora vean que el CM multiplica ese quebrado, entonces tengo que poner un paréntesis en toda esa parte para multiplicar por CM, que es 5. ¿Sí? Contamos 3, 1, 2, 3, 171.8. Entonces vean cómo nos resultó ahí. Pues casi nos dio 172, pero porque, vean, aquí notamos que se inclinó más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Por eso este se despega un poquito más de lo que es esta parte. ¿Sí? Entonces, pues ahí está. ¿Dudas? ¿Preguntas? Media, mediana, moda, de las dos. ¿Mande? ¿Podría volver a poner la fórmula, por favor? O sea, ya en la casilla. Ah, ok, sí. De la moda, lo último. Sí. Bueno, ya quedó ahí la piñata, ¿no? Ahí está. Y están marcados los colores, vean, de cada uno. Ok, gracias. Ajá. Entonces ya lo tenemos ahí. Toda esta parte yo les había dicho que íbamos a hacer las gráficas y esto, ¿verdad? Bueno, no es tan tarde todavía, nos faltan las gráficas. Según yo lo iba a hacer primero, pero no sé por qué me arranqué con esto, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera se pueden hacer aún. ¿Sí? Entonces, como ven,
ahí está listo. Este pues hay que hacerlo y entregarlo. Prácticamente es aplicar esto a los que ya entregaron. ¿Sí? A los que ya entregaron es aplicar. Entonces, les comparto por ahí la presentación para que la puedan usar, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía ese fue el inciso C, ¿no? Medida de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Luego representar gráficamente la frecuencia acumulada y frecuencia relativa. Bueno, no dice de si es agrupados o no, pero sí lo vamos a hacer de agrupados. Por ejemplo, selecciono las estaturas y lo voy a hacer con frecuencias. No lo pide con frecuencias, pero pues vamos a insertar un gráfico. Pues puedo elegir, como es frecuencias, puedo elegir de líneas, puedo elegir o de barras, que es el más básico, pero simple, ¿no? Puede ser. Entonces, ahí está, miren, de 150 a 154, pues parece que son 2, ahí está, ¿no? De 155 a 156 son 9. La clave aquí es que podamos leer e interpretar el gráfico. No me sirve un gráfico, pues que no se le entienda, ¿verdad? Yo, al verlo acá, 170, 174 son 25, entonces puedo leerlo, ¿no? Entonces aquí 180, 184 son 5. Pues puedo interpretarlo. Lo otro es de que los gráficos tienen que llevar pues sus elementos. Vea, aquí aparece un título, pero pues no corresponde, sí es la frecuencia absoluta, pero no tiene las leyendas tampoco. Entonces puedo irme a los diseños rápidos, que es lo más sencillo de los diseños rápidos, pues ya elijo el que tenga, por ejemplo, las leyendas. Puede ser tal vez, bueno, este tiene el eje X, pero, bueno, el Y, pero el X parece que no. Este es el 6, este sí los tiene. Ahí está. Y ya lo ajusto, ¿no? Aquí estas son, pueden ser las clases, aquí le puedo poner clases. O en realidad es la estatura, ¿no? La estatura, y por acá tenemos la frecuencia. Poner absoluta o FI. Y aquí podemos ponerle frecuencia, estaturas, o algo así, ¿no? Entonces lo básico, ya de ahí, pues que le podemos, es frecuencia absoluta, esa podríamos eliminarla. Ya lo demás, pues bueno, es vanidad, pero se le puede poner, ¿no? Como dicen luego, ¿no? Sí, dígame. Y ahí cada quien le pone. ¿Iba a decir algo, Paola? No lo escuché, ese habló. Eso es en cuanto a, pues, una frecuencia así. Hay que tener cuidado, por ejemplo, para el caso, ¿qué otra nos pide una frecuencia? Relativa. La frecuencia relativa, vean que representa, en este caso esta representa la totalidad, pero en la cantidad. Y la frecuencia relativa, por ejemplo, representa la proporción, la unidad. Si es la unidad, podríamos representarlo y se ve bien, o sea, ajusta con una de pastel, por ejemplo, o circular, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando lo estemos tomando, ¿no? Una circular simple, vean que representa toda la unidad. Incluso, pues por ahí en los diseños, claro que tiene que tener, debe de tener las cantidades, ¿no? Ya sean porcentajes o en frecuencias. En este caso, pues no elegimos la porcentual tampoco.
Y bueno, creo que hay dos manos levantadas. ¿Quién levantó primero? Adelante, ¿eh? Profesor, para la gráfica pasada, ¿qué columnas fueron las que se seleccionaron? Seleccioné las clases que son las estaturas, todas las clases, y la frecuencia acumulada. No, perdón, el FI a la absoluta. Ok, gracias. Puede ser ahí la proporción, ¿no? Sabemos que es en este caso es la frecuencia relativa, aunque quedó porcentual. Nadie le ponemos porcentual, ¿no? Entonces es importante que ahí, pues, si tenga represente las cantidades para no estar adivinando, ¿no? Y saber cuánto tiene cada uno. ¿Sí, Luis? ¿Quién era Luis? Es más, si vemos ahí, miren, si vemos ahí los datos, ven que están más o menos proporcionales. Se inclinó un poquito hacia la izquierda siempre, pero sí están más o menos proporcionales. Yo creo que lo podemos checar más con un histograma también. Esa, pero en tipo histograma. Vamos a ver, ya para irnos. Les pasé el enlace de registro. No. No. ¿No? Bueno, déjenme se los paso. Por aquí lo tenía. El de la semana pasada tampoco. La semana pasada sí no alcanzamos porque ya se nos fue el tiempo y no se los alcancé a pasar. Pero esta ya la tenía, nada más que no me acuerdo de habérsela pasado. Ok, pues prácticamente ahí está. Pues era la meta de hoy, o lo que planeamos llevar a cabo hoy. No sé si tengan dudas ahí, comentarios. ¿De qué columna hizo la gráfica de pastel?